de 10 metros, como les dije, y seguimos. Y pues nosotros, a una de las personas que entrevistamos para este ejercicio fue al mayor Pablo Tatay, que hace poco pues pasó al otro espacio y no estaba al principio considerado dentro del libro, sino que estaba como uno de las personas que hemos entrevistado. Obviamente iba a estar su referencia, pero pues por el fallecimiento del compañero decidimos colocar la entrevista completa y lo incluimos en el libro, por eso está aquí, ¿sí? Y bueno, y estas son unas imágenes del trabajo que se hizo en terreno, con los estudiantes, con los padres de familia, se incluyeron dibujos de los mismos niños, sigamos, del trabajo realizado por los dinamizadores, sigamos, otra, aquí en la universidad, aquí están todos los del equipo de investigación, sigamos, y aquí están los del equipo de acompañamiento, que son muchos de ustedes que están aquí presentes, sigamos. Y pues esto significa, pues muchas gracias por haber escuchado. Ahí pues aceleré el final porque ya me pasé hace rato del tiempo. Vaya, vuelvo a seguir. Bueno, muchas gracias al profesor Dulmey Giraldo. A continuación le damos paso a la profesora Andrea Calderón. Pregunta técnica. ¿Hay líos si me quedo parada? Es que Bueno, buenos días, gracias por estar acá, gracias por la escucha, muchas gracias al profesor Dulmey. Creo que el hecho de que nos invitaran a los dos ha sido maravilloso para mí porque me permite reflexionar acerca de precisamente de mi preocupación en torno al trabajo textil. La profesora Diana nos había dado como una guía general de preguntas. Yo soy muy ñoña, entonces las puse acá como para no perderme de cuál era el llamado. Esta charla se llama Textiles para Pensar, tecnologías campesinas y metodologías feministas desde la experiencia con mujeres de la CID en INSA Cauca. Las protagonistas que ustedes ven acá son dos compañeras de la CID que hicieron parte del proceso. Un poco en lo que se resume esta presentación está en que el enfoque es un enfoque situado. Se hizo desde una perspectiva feminista y biocultural. Se trabajó con el textil como dispositivo epistémico o de conocimiento y político, además, para pensar la soberanía alimentaria, lo biocultural y el feminismo campesino, mostrando que el textil opera como tecnología campesina de pensamiento y metodología contrapedagógica frente al capitalismo. Ya vamos a entrar un poco más en esto y me parece importante señalarlo porque básicamente, a diferencia de la experiencia que presentó el profe Dulmey, esta experiencia no es una experiencia que surge de la comunidad, o sea, no es que las mujeres campesinas identifican que tienen un problema o una necesidad y yo entro a intentar contribuir para resolverla. Es todo lo contrario, ellas no tienen ningún problema. El problema soy yo, y es un problema como los que nos inventamos nosotros, o sea, netamente académico, o sea, podría ser inexistente. Si no existe y no se resuelve, la comunidad sigue funcionando, o sea, conmigo o sin mí funciona. Entonces, primer golpe, golpe al ego. Y segundo, surge entonces desde ese interés particular, desde el escenario académico en el que me estoy inscribiendo, que es un doctorado en etnobiología y estudios bioculturales, que se supone que lo biocultural está generando un sistema de inclusión novedoso, está reconociendo otros conocimientos y demás, pero cuando yo empiezo a revisar como la teoría que se está generando alrededor del tema, veo que seguimos buscando otros conocimientos desde los mismos lugares, desde los mismos lenguajes y queriendo encontrar cosas diferentes desde el mismo escenario.
Entonces digamos que yo acá tengo la licencia de que como el problema es mío, la consecuencia va a ser mía y el lío va a ser mío, pues me puedo meter en la boca del dragón y eso es lo que hago. Entonces empiezo a juntar esto con otro tema que me ha preocupado a mí muchísimo y es el tema de la banalización de la estética. Y es, si lo estético no es importante, ¿por qué le invertimos tanto interés, tanto tiempo, tanta plata y demás? ¿Y quién nos dijo que la estética era simplemente un asunto hegemónico de cómo nos vemos, de cómo lucimos? O sea, que se reduce a ver el cuerpo. Entonces empiezo a buscar en otra de mis preocupaciones e identifico que esta corriente estética de la que estoy hablando, hegemónica dominante, pues es una. Y que hace muchísimo tiempo otra gente pensó la estética de otra manera y la pensó desde una línea política como forma de conocimiento. Entonces digo, no, buenísimo, porque el problema se me empieza a agrandar. Entonces, y empiezo a meter el tema campesino. Entonces, este es mi trabajo de doctorado y empiezo entonces a pensar que desde las prácticas campesinas quizá se construye una estética diferente y desde esa estética diferente se entiende el mundo de manera diferente, se genera un conocimiento diferente y se genera una apropiación, por lo tanto, del mundo diferente. Entonces, yo me imagino que ustedes ya están pensando, no, esta señora ya está chiflada. Y sí. El contexto, Universidad del Cauca, partamos de reconocer allí, entonces estoy en una academia y por eso se enmarca también un poco el asunto en una cosa académica. Colombia, Departamento del Cauca, INSA y Asociación Campesina, básicamente Comité de Mujeres de la Asociación Campesina. Me parece importante recordar o señalar acá las líneas de trabajo que tienen las mujeres, porque me parece valioso reconocer que yo no llevo a un campo baldío a llevar nada. O sea, yo llevo a un lugar a dialogar con unas compañeras pares a las que les agradezco muchísimo haber abierto las puertas de su proceso y de todo el conocimiento que tienen para jugar conmigo, o sea, para decir, listo, miremos a ver qué pasa aquí en este ejercicio. Me dicen cuando las acaban de leer. Creo que ya, esto es como en clase, profe, devuélvala que no alcance a ver, yo tomo foto. Listo. Y quiero hacer reconocimiento también a algunas mujeres teóricas que me sirvieron mucho para animarme en esta aventura en la que me inscribí, a quienes por supuesto también considero actores importantes del proceso. Entonces, de Gloria Anzaldúa retomo el tema desde el feminismo postcolonial y de la frontera. Entonces, digamos, me permite a mí que nunca, cuando estoy en algunos contextos me llaman blanquita, cuando estoy en otros me dicen india, cuando estoy en otros, o sea, yo no me ubico, no sé dónde estoy, o sea, no existo, básicamente. Entonces el tema de la frontera a mí me permite empezar a generar también como unas miradas críticas frente a desde dónde nos vamos a posicionar. Y me permite también entender la bastardía para producir conceptos. Entonces empiezo a meterme eso también, listo, yo no estoy conforme con la definición de lo biocultural, no me cuadra con la definición hegemónica, entonces pues empecemos a bastardearlo. O sea, empecemos a ver eso cómo funciona en otros escenarios. Entonces, empezamos también por la mujer campesina y por el lugar político del campesino en Colombia. Para ustedes que son antropólogos, pues es mucho más, o sea, manejan el tema mucho más que yo, en torno a la lucha política por el reconocimiento político en una constitución que se ufana de ser como de las más novedosas, de las más modernas, pero entonces reconocía al campesino como el trabajador del campo, simplemente. Entonces, listo, ¿qué pasa? Y eso es el campesino. Entonces, ¿qué pasa con la mujer campesina? ¿En dónde está? Y si ya las mujeres ocupamos un lugar problemático en la sociedad, entonces, ¿qué pasa con la mujer campesina? Pues se vuelve más problemático ese lugar.
Insisto, estos son problemas míos. Las mujeres campesinas lo tienen clarísimo y mucho más las que están organizadas políticamente. O sea, ellas no lo van a verbalizar acá en una ponencia, tal vez ni van a citar autores ni autoras, ni van a descrestar, pero ellas en su hacer lo tienen claro y no necesitan más de eso. Otra autora que recojo es Chela Sandoval y básicamente recojo su metodología de las oprimidas. Y me parece muy valioso porque esta mujer empieza a hablar de la importancia del amor, pero no del amor romántico, Hollywood y demás, sino de ese otro amor que se asocia con la compasión y con unas dimensiones que también la estética dominante o hegemónica nos ha hecho ver como flores. Hace poco me enteré que ahora hay días especiales para regalar flores, entonces ya no basta con que sean flores, sino que si no me dan del color que es, no me quieren lo suficiente. Bueno, tenaz. Aprovecho para mandar las indirectas porque tenaz esto. Listo. Entonces, ¿qué nos plantea Sandoval en su metodología de las oprimidas? Porfa, me hacen señas con el tiempo porque yo aquí me puedo quedar toda la vida hablándoles de mi vida. Conciencia opositiva cyborg o conciencia mestiza, que invoca también a situar unas subjetividades, y ahí hay un relacionamiento con Donna Haraway que es muy importante. La supervivencia y la resistencia bajo condiciones culturales transnacionales e impuestas por el primer mundo, que eso es algo que no podemos negar. Supervivencia y resistencia, ay, se me fue repetido, qué vergüenza, la profesora. Tenemos entonces acá desde la perspectiva o en vinculación con la estética una semiótica o una forma de lectura de signos. La exposición que hizo el profesor Dulmey hace un rato en la presentación de su experiencia creo que también es sensible para una lectura desde esta metodología, guardando las proporciones de que las mujeres campesinas no producen el textil, o sea, no hacen la producción como sí se hace en el caso que nos presentó el profe Dulmey, sino que nosotras estamos trabajando con telas residuales y con otro tipo de materiales que ya les presentaré ahora en un ratito. Entonces, primero, una forma de lectura de signos. Segundo, una deconstrucción de signos ideológicos dominantes, y esto nos lleva a ubicarnos en desde dónde vamos a hablar y esos otros lenguajes que no entran a pedir permiso, como nos explicaba ahora el profe. O sea, esto no se va a traducir al castellano porque no es necesario. O sea, así como nadie piensa en traduzcamos todo al Nazayugüe, entonces pues si usted quiere saber qué dice, vaya busque quien le traduzca, así como cuando uno encuentra un textico en francés o en inglés, busca traductor. Metaideologizar, apropiar las formas ideológicas dominantes para resignificarlas en un opuesto y revolucionario. Democrática, una producción del amor. Esto viene desde el feminismo negro, alude a la comunidad y a otras formas de acercarnos y de sentir y de percibir el mundo. Y un movimiento diferencial que es una armonía de todas las tecnologías anteriores, o del punto 1 al 4. Otra persona que va a tener una influencia muy fuerte es Susan Buchmors, que es contemporánea, y ella lo que hace es retomar esa corriente estética de la que les hablaba, que asume la estética como forma de conocimiento. Y lo que hace esta mujer pues es que está mucho más cerca a nivel de época, por llamarlo de alguna manera. Entonces permite ver la vigencia de esa concepción teórica de la estética. Y lo que ella va a plantear es que en el presente nosotros tenemos una sobredimensión de estímulos estéticos hegemónicos que nos ha anestesiado. Y ese anestesiamiento nos ha impedido pensar. Entonces hay que empezar a asumir la estética desde ese otro escenario que nos permita cuestionarnos el mundo. No adornarlo, no decorarlo, sino que reivindica la estética como forma de pensamiento. Eso también ya lo había hecho en su momento desde otra corriente estética, el barroco latinoamericano, que en la abundancia comunicaba y filtraba símbolos o filtraba señales. Y una mujer a la que no podría dejar por fuera, que es la profesora Olga Lucía Zanabria, que fue la directora del doctorado en el cual estoy.
y que fue inspiración precisamente porque siempre ha ido como en contravía de lo hegemónico, entonces dio el mal ejemplo para que las que vamos atrás sigamos por ese camino, y me parece maravilloso. Este triángulo entre soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y cosmetización. Entonces, líneas que trabajan las mujeres de la Asociación Campesina, soberanía alimentaria. Línea en la cual se las quiere cosméticamente colocar, seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria mantiene un vínculo de una dimensión que conecta con lo estético, porque no es solo qué se come, sino es también qué se genera, cómo se impacta el entorno, qué tradiciones o qué conexiones se generan o se logran mantener, qué festividades se mantienen al mantener la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria nos garantiza comer y llenarnos, y estar vivos y ser funcionales, pero la soberanía alimentaria nos garantiza dignidad. Dignidad en todos los niveles, pasando, insisto, por lo estético. Esta es la definición de eso. Cuando les digo que yo no llegué a terreno baldío, me refiero a esto. Esta es la definición de soberanía alimentaria que tienen las mujeres de la CID. Esta es Alice Morales, que es una de las lideresas más fuertes y políticamente visibles de la asociación. La soberanía alimentaria... ay no, les pido que me ayuden a leer porque yo no sé eso porque se me juntó. Ya. La soberanía alimentaria es entendida por el Comité de Mujeres como una apuesta política de autonomía y resistencia en la producción agrícola y pecuaria y de la ganadería en la producción de alimentos sanos y saludables, que permite fortalecer la identidad campesina, el cuidado del territorio, recuperar las prácticas de producción campesina, prácticas de producción limpia, el rescate, cuidado y protección de las semillas nativas y criollas, y el reconocimiento de los saberes campesinos y medicinales de las abuelas y abuelos. Esa es la definición que ellas manejan. Y digamos, es la definición sobre la cual yo empecé a trabajar respetándola y tratando de resolver mi problema, pero manteniendo línea con lo que ellas trabajan y entienden. Mi pregunta de investigación: ¿de qué manera se puede contribuir desde los estudios bioculturales a la comprensión de las expresiones sensibles, que hace las veces de estética, contrapedagógicas frente al capitalismo, implementadas por las mujeres campesinas en el ejercicio de la soberanía alimentaria a partir de una metodología interdisciplinar y participativa? Explico esto: contrapedagógicas frente al capitalismo, porque considero que esas expresiones sensibles, el hecho de cultivar, el hecho de guardar, el hecho de cocinar, están formando la percepción. Y la forma en que nuestra percepción es educada implica también cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, y está nada más en los colores, en la forma en que vemos, en que percibimos todo. A mí siempre me ha llamado la atención que, por ejemplo, hablar de lo bonito, de lo elegante es la ausencia de color, la reducción, o sea, entre más poquito más lindo. En el ejercicio con las compañeras, por ejemplo, a mí me parecía precioso cuando ellas hablaban de, ay, es que antes las fiestas sí eran bonitas, se servía bastante. La belleza está asociada a la abundancia. O sea, lo bello no está asociado a lo poquito, a lo reducido. Además que eso reducido, desde la perspectiva capitalista, es un reducido, o sea, es una decisión, ¿no? Yo decido. Entonces, un plato en un restaurante súper costoso, entonces se paga muchísimo por un poquitico de comida. Y entre más poquito, más elegante. Y más fino y mejor atendido sale uno, ¿sí? Y eso se supone que es elegante y fino. Ahí hay una formación sensible. Cuando uno va a campo y entonces le sirven bastante, uno, uy, pues madre, qué horror. Y qué horror no. O sea, ahí ya hay una educación, o sea, ahí ya hay una pedagogía de la sensibilidad. ¿Cómo percibo yo eso? No percibo el wow, qué belleza, qué abundancia, esto se dio aquí, ¿sí? Sino no, qué horror, y ahora mi colon, y ahora bueno, en fin, empezamos. Que es toda la formación pedagógica que tenemos nosotros desde esta formación capitalista.
Listo. Paso entonces ahora como a mezclar acá un poco los momentos. ¿Cuánto me quedan? ¿Como 5 minutos? Ah, bueno, listo. Entonces voy a bajar. Entonces, ratito la velocidad. Voy a empezar a mezclarles un poco como la apuesta estética que tengo para contar y a contarles el proceso metodológico. Les decía, el trabajo que yo llevo a cabo con las compañeras es un trabajo que obedece a una técnica no propia, no originaria, es decir, no estamos produciendo textil, estamos reutilizando textil. Y estamos reutilizando textil de retazos, de ropa que ya no se usa, bueno, todas esas cosas. ¿Para qué? Para construir una pieza que al final sería una pancarta de 1,80 por 1 metro que se trabajaría de manera colectiva. Pero para llegar a esa pieza colectiva, que en últimas es lo que a mí me va a dar el jeroglífico del trabajo de grado, así como al final acá terminan con un chumbe, tenía que empezar desde lo básico. Entonces la estrategia que yo uso es partir de lo individual. Primero vamos a aproximarnos a la técnica. Entonces la técnica es tela sobre tela. Nosotros tenemos varios antecedentes. Tenemos el más mediático mercantil es el de las arpilleras chilenas, pero la técnica no es arpillera, la técnica es tela sobre tela. Tenemos acá en Colombia, narra el tema de la dictadura, me imagino que algunos de ustedes están familiarizados, y se da en un contexto urbano, con mujeres urbanas, de condiciones socioeconómicas vulnerables, y en unas condiciones también de violencia política vulnerables, o sea, son viudas, han sido mujeres cuyos compañeros, hijos y demás han sido encarcelados, torturados, desaparecidos, etc. Entonces se juntan en función a la creación de estos textiles para contar un poco sus historias. Es una iniciativa que además surge de la iglesia, de un vicariato. Pero ese juntarse les permite hablar y recuperar cada una su propia voz y empezar a contar esas cosas que no se atrevían a contarle a nadie. Cosas básicas como que no había que preparar para comer y que tenían a sus hijos aguantando hambre hacía un día. Y eso era motivo de vergüenza para las mujeres porque era sentirse que no había, que ellas estaban fallando. Cuando se juntan y comparten esas historias se dan cuenta que no es un problema personal, sino que es un problema general y básicamente estatal. Tenemos el caso de las tejedoras de Mampuján que van a contar toda la violencia paramilitar de la que fueron víctimas, que es el antecedente colombiano de nosotros más fuerte, políticamente más fuerte, pues que se ha narrado a través del textil. Y tenemos otra serie de experiencias que están más vinculadas a un tema de contar lo cotidiano. Entonces tenemos a Ecotema en Nariño, que también trabaja con la técnica de tela sobre tela, pero lo que se hace en Ecotema es contar situaciones cotidianas o contextuales de la vida de las mujeres campesinas. Entonces, primero partimos de hacer este ejercicio, que es un ejercicio personal. O sea, cada uno va a contar a través de su propio tapete qué va a hacer. Entonces, ustedes van a encontrar que los capítulos están narrados por distintos objetos del costurero. Entonces esta parte la cuenta la cinta métrica o el metro, que es lo que como cotidianamente le llamamos, que es el reconocimiento del lugar. Entonces antes de que se empiece a coser se mide, pero aquí no medimos para ajustar, sino para comprender dónde estamos. Medí con el cuerpo, con el borde de la mesa, con los gestos de cada mujer. Medí el tiempo que se tardaban en soltarse, el silencio y que habría la confianza. Aquí la metodología no vino en tabla, vino en ritmo compartido. El primer paso para aproximarme al comité de mujeres fue intentar vincular con ellas desde el espacio al que pertenezco. Por eso insistía en que yo estoy pues ubicada en la universidad. Entonces el primer escenario fue invitarlas a un foro que armamos desde el Departamento de Comunicación Social para compartir su experiencia. No en calidad de objetos de investigación, sino todo lo contrario, como sujetos activos que compartían la importancia de su proceso
y estaban socializando con otros procesos que habían hecho un recorrido similar. En un segundo momento, que ya vamos a empezar a ver, ya empezó el proceso de aproximación al escenario, a INSAF, y empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue aprender a hacer muñequitos. Entonces, el primer ejercicio fue un ejercicio de cada mujer aprendía a dibujar, a retratarse en textil. Yo le digo dibujar. Empezamos a hacer el ejercicio del trabajo de un tapete de 50 por 50 en el que cada mujer iba a bordar su huerta. Algo que quizá me van a regañar, pero insisto, eso fue una licencia que yo asumí con los riesgos que tiene, por supuesto, es que yo no quería direccionarlas hacia, hoy vamos a hablar de lo biocultural, y lo biocultural, entonces esto Toledo y Barrera, Mafi dice que es esto. No. O sea, yo dije, quiero hacer el esfuerzo de, con eso que se supone que sea lo biocultural, intentar entender ellos cómo lo están planteando sin llamarlo biocultural. La segunda fase, entonces, que fue la de los tapetes individuales, la cuentan las tijeras. Es decir, este es el orden que va a tener en potencia tesis doctoral. Corté lo necesario. Tapetes que empezaron siendo personales, una huerta, una planta, una historia. No todas sabían coser, o sea, no todas las mujeres, pero todas sabían recordar. Cada corte era una decisión sobre lo que debía aparecer. La surcidora, o sea, ese es mi personaje, no imponía forma, solo ofrecía la tela y dejaba que el recuerdo guiara la mano. ¿Por qué la decisión estética de que cuenten los objetos del costurero y por qué la decisión estética de no llamarme investigadora o Andrea o no sé, otra cosa? Porque para mí lo que estábamos haciendo era un tejido o un surcido o un cosido o un bordado, le podríamos llamar, aunque a mí no me gusta mucho la palabra, de conocimiento. Entonces yo era una surcidora más. Una que conocía un poquito de algo, pero que tenía que complementarse con el conocimiento de las demás para poder formar ese tapete colectivo. Entonces acá están las compañeras. Los espacios de trabajo se llevaron a cabo en la Casa Juntanza, que es la casa de ellas, donde se reúnen y hacen sus discusiones, proyectos y otras actividades similares a esta. Nos reuníamos cada 8 días en principio, luego nos reuníamos cada 15 días y aquí empezamos a ver algunos como de los resultados de esa primera fase. Hicimos ejercicios de memoria, en el proceso me di cuenta que como tirar, uno siempre tira para la academia, mi mamá dice la cabra tira para el monte, me perdonan la ordinariedad. Pero entonces sí, uno como que tiene que la gente escriba, entonces como yo escribo, que la gente escriba en texto. Y eso es un desastre, o sea, esta actividad fue lo peor que me ha pasado, aunque el resultado fue muy chévere cuando ellas lo contaron, pero la dinámica o la diferencia entre el de estar surciendo y ponerlas a escribir fue desastrosa. O sea, solamente haciendo eso nos fueron como las 5 horas del taller y estaban agotadas. Y yo también estaba agotada. Yo decía, pero tan raro esto. Entonces, ahí ya uno empieza a ver como descaches metodológicos y recupera la cordura. Listo. Tuve la fortuna de que participaron mujeres de diferentes edades, lideresas que llevan muchísimos años en el comité, unas que están ahorita asumiendo los liderazgos de manera más activa, otras que todavía apenas están empezando a armar los pininos, los más chiquiticos que siempre están como en el escenario haciendo parte del proceso. Y al final cerramos esta etapa con una exposición colectiva el 8 de marzo, conmemorando el Día de la Mujer, en un encuentro colectivo de toda la asociación, no solo de la Asociación de Mujeres, sino de toda la asociación campesina. Entonces fue muy chévere porque ellas estaban muy orgullosas de mostrar a todos los compañeros lo que habían hecho.
Listo. De esta primera fase, digamos que lo que más alegría me dio a mí fue la apropiación metodológica que ellas hicieron, porque ellas tenían un proyecto de escuela itinerante de formación política en derechos humanos con enfoque de género e identidad campesina, e incluyeron esa metodología, prescindiendo de mí. Entonces, en ese momento dije, súper, o sea, ya. Logré al menos no generar dependencia de, ay no, que venga la profe a enseñar, y la profe no tiene nada que enseñar, la profe tiene mucho que aprender. El segundo momento ya fue la fase del tapete colectivo, que ya es cuando el tapete no se lo va a llevar nadie para la casa, sino que el tapete se va a quedar en la asociación. Entonces, otro elemento que políticamente como surcidora yo decidí fue ese, es decir, nada de lo que se produzca en el comité yo me lo voy a llevar, ni para la universidad, ni para mi casa, ni para decorar mi sala, o sea, para nada. Las cosas que se producen allá se quedan en la asociación, se las llevan las personas, se las llevan ellos. ¿Listo? Ahora sí. Bueno. Entonces, yo no estaba al principio, pero me llamaron cuando lo grueso no pasaba por la aguja fina. El tapete colectivo necesitó otro punto, unir lo que parecía distinto, sostener lo que venía de muchas manos. Fui la que trajo otra técnica, más flexible, más lenta, más suave. El tapete creció como conversación, no como proyecto. Acá fue otro momento de alegría para mí, porque las compañeras hicieron la convocatoria para esta segunda fase y yo no esperaba que escogieran una foto en la que yo estaba. Es decir, el trato era como que todo el material fotográfico de las jornadas se los compartía, pero obviamente hay imágenes en las que yo no estoy. Y para mí fue muy bonito que escogieran una en la que yo estaba porque me sentí querida. Imagínense el nivel de desquerimiento en el que uno vive. Pero bueno. Fue muy valioso para mí. No, mentiras. Creo que uno de los miedos de uno cuando está trabajando con comunidades es generar como rechazo, ¿no? Como que la gente después de que uno se va diga, uy, no, que no venga por acá la vieja nunca más en la vida, no la quiero volver a ver qué daño nos hizo. Entonces es por eso. Listo. Acá entonces algunas imágenes, acá ya empezamos a cambiar y ya empezamos a ver el textil más como una tecnología de mediación que permitía asociar ya en otro nivel el trabajo del campo con la realidad y con el imaginario que ellas tienen o con la conceptualización que tienen sobre el mundo. Entonces, la tarea era básicamente, a partir de textiles y de texturas y de colores y demás, hacer asociaciones con animales o con recuerdos. No tenía que ser necesariamente el presente, pero sí con cosas que estuvieran asociadas al entorno y que les permitieran generar algunas conexiones. Entonces, a partir de allí empezamos, se hizo el ejercicio colectivo, se compartió, entonces emergieron muchas cosas valiosas. Por ejemplo, entre todas esas está el carácter político de los jardines. Entonces, para mí los jardines siempre fueron como ornamento en el sentido hegemónico, pero en este ejercicio descubrí que son también fuentes farmacéuticas muy importantes. Entonces descubrí, por ejemplo, que las flores de los geranios rojos sirven para curar el dolor de cabeza. Y bueno, otra cantidad de cosas que para mí solo eran flores lindas, pero empecé a ver que esa cosa que yo me inventé al inicio como que sí tenía sentido, y creo que eso me ha asustado más y por eso no acabo la tesis. Listo, entonces acá tenemos espacios de trabajo. Aquí ya no están escribiendo, están haciendo bocetos, o sea, están marcando los bocetos en papel para luego pasarlos a la tela. Estos son los bocetos como de los animales. Acá desde la lectura occidental entonces se generan unas lecturas importantes porque vemos que no existe esa escala de importancia que manejamos nosotros, como de que el animalito es más chiquito y no sé qué, sino que también está muy atravesado por los afectos. Entonces esta es, por ejemplo, una compañera que cría conejos y los conejos son su sustento, entonces los conejos son más grandes que todo y tiene sentido porque pues los percibe de esa manera, los siente de esa manera. Pues acá otras obras de arte.
una de mis favoritas porque me gustan los gatos. Ah, bueno, olvidé decirles, una cosa muy importante es que como las compañeras trabajan en conjunto con los compañeros, entonces el espacio siempre fue un espacio abierto para que pudiesen llegar. Normalmente los compañeros llegaban un poco asustados a mirar qué era que les estaban enseñando a las esposas, ¿no? O sea, a ver qué es que les están enseñando para luego ir a hacer quién sabe qué a la casa. Pero al final se terminaban involucrando en el proceso y al menos en una jornada les tocaba quedarse a coser, porque era lo que estábamos haciendo. Bueno, acá ya es más... Ah, esos son mis hijos ayudando a trabajar. Si notan acá ya hay un ejercicio mucho más colaborativo y mucho más en conjunto a diferencia de la primera etapa. Y este es el trabajo final. Y de nuevo, esta imagen es muy importante porque esta imagen, yo no fui a ese evento, tenía clase y aquí no puede perder clase. Entonces no las pude acompañar y también me parecía interesante no acompañarlas porque era otro encuentro de la asociación en general que se llevó a cabo el 25 de noviembre, el Día de No Violencia contra las Mujeres. Entonces nosotras habíamos trabajado sobre violencia alimentaria y habíamos hecho el tapiz de soberanía alimentaria. Y ellas se fueron con su tapete, lo expusieron, se lo apropiaron y es de ellas. O sea, es la asociación, se sienten representadas, lo defendieron, contaron qué era lo que habían hecho, todo el proceso y ya, eso circulará. Y listo. Finalmente entonces, después de toda esa experiencia, lo que yo decidí fue hacer una historia que pueda contar a partir de un costurero, que es un objeto también, darle agencia a un objeto, una cosa que no siente, que no piensa, que no habla, humanizarla y permitirle que cuente el proceso como un agente externo. Espero no haber sido tan enredada. Bueno, le agradecemos a la profesora Andrea por compartirnos su proceso. A continuación, abrimos el espacio de preguntas al público, pero antes de hacerlo, yo quisiera hacerle una pregunta al profesor Dulmey y a la propia Andrea. Para el profesor Dulmey, pues pensándome en esto que tú dices de que retornar también sirve pues para mirar hacia el futuro, me pone a pensar mucho pues en qué se dejó, pues tú decías que hubieron unos elementos que estuvieron en ese proceso pero no se tuvieron en cuenta, pero o sea, la pregunta es de eso que se dejó, en que se puede seguir caminando en ese andar. Y la pregunta para la profesora Andrea, pues tú mencionabas que tú llegaste como una académica. Me causó como que mucho interés qué tal fue ese reto de pasar de ser profe a ser una tejedora. Bueno, en el caso de lo que se dejó y que se podía seguir caminando, ¿no? De hecho, a partir de lo que hasta ahora se ha contado sin que se haya socializado completamente el proceso de investigación o que se conozca el documento, pues ya se han ido proponiendo algunos otros asuntos, como por ejemplo comprenderse mejor el territorio. Nosotros en Corinto, en el momento estamos terminando un proceso de adjudicación de tierras a partir de un proceso de liberación de la madre tierra, pero Corinto tiene esos procesos desde finales de los años 60. Entonces ellos comenzaban a decirnos sería bueno recoger toda esa historia desde esa época hasta ahora para mirar lo que significa para los pueblos indígenas y en este caso para Corinto el tema de la tierra como tal, ¿sí? Hacer énfasis ahí, nos decían.
El trabajo ha sido muy interesante en contar cómo ha sido el origen del plan de vida, cómo participa la comunidad, cómo se ha ido construyendo todo el proceso de lucha y resistencia, pero entonces haciendo énfasis en lo de lucha y resistencia, que ha significado para Corinto todos los procesos de recuperación de tierras o de liberación de la madre tierra, en el concepto del pueblo indígena como tal. Porque mucha gente ve ese asunto de otra manera, ¿sí? De la invasión, ¿sí? A veces hasta la misma gente del territorio. Entonces ellos decían, este proceso de investigación tiene que posibilitar entender esa otra mirada, desde la cosmovisión, ¿eso qué significa? ¿Sí? ¿Y qué significa para un pueblo, y más para un pueblo indígena, tener tierra donde poder desarrollar sus propios sistemas? Porque si no sería muy complejo. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los asuntos que nosotros decimos está pendiente y que la gente sí quisiera conocer más, ¿sí? Cómo se ha ido constituyendo el territorio de Corinto a partir de todos esos procesos de lucha y resistencia de los mayores, de las mayores, pero hoy en día hasta de las generaciones actuales. Bueno, en mi caso creo que tiene que ver de nuevo con el tema de la frontera. O sea, creo que de hecho yo nunca me he sentido académica. He sentido la exigencia de la academia, pero no me he sentido académica. Entonces digamos que siempre me he sentido muy mestiza y muy desobediente. Entonces digamos que siempre estoy buscando cómo encontrarle la diversión a lo que me resulta aburrido, tedioso, cansón. Y siempre he dicho que soy muy mala estudiante por eso, porque tiendo a aburrirme. Entonces, si me toca ser autodidacta, que es lo que toca hacer, por ejemplo, en muchas ocasiones en los doctorados, pues necesito que eso se me vuelva interesante o divertido. Y yo ya tenía, yo casi siempre hago trampa en esas cosas, entonces digamos casi siempre busco elementos que a mí me gusten, me atraigan, que ya haya generado como una sensibilidad frente a eso. Entonces digamos, el tema textil hace bastante tiempo lo había abordado, pero lo había abordado sola, no me había atrevido como a trabajemos con compañeras o con una comunidad o metámosle a esto ya a otra dimensión, a ver cómo podemos producir conocimiento desde aquí. Entonces digamos que ha sido más eso, todavía no, yo no sé si esto funciona o no, de pronto cuando lo pase me digan, no, usted no se puede graduar, chao, pues listo, perdí 5 años de mi vida en una dimensión, pero los gané en otra, ¿sí? Porque para mí es valioso, creo que aprendí, creo que las compañeras también. Entonces creo que en ese ejercicio de tejer para mí ha tenido sentido y ha sido muy gratificante. Entonces, que viva la desobediencia. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, ahora sí abrimos el espacio a preguntas del público. Bueno, muchas gracias a Lurmey y Andrea por sus presentaciones. Hay varias cosas que me parecen muy interesantes, pero hay algo que a veces conversando acá en la universidad parece que genera como mucha preocupación y algo de ansiedad. Y ambos lo mencionaron como en vías distintas, que es cómo construye uno relación entre esas comunidades o esos grupos o esa gente que son sujetos de investigación y la academia o el académico quien quiere hacer la investigación. Andrea nos plantea una ruta, ¿no? Que es la ruta de quien tiene una pregunta desde la academia y llega a trabajar con la gente en una comunidad. Y Lurmey nos plantea una ruta distinta, que es una comunidad que tiene una pregunta y establece una relación con la academia para hacer esa investigación. Una de las preocupaciones es como uno cómo construye esa relación, y para muchos es como, no, yo voy a buscar algo que me quede
por aquí como más a mano, o de pronto lo hago con mis amigos, siempre hay como, ¿cómo resuelvo ese asunto de plantearme un proyecto de investigación? ¿Con quién voy a trabajar? Lo que les quiero preguntar es cómo hicieron ustedes, cómo construyeron esa relación con quien querían trabajar cada uno desde esa experiencia de este. Bueno, yo creo que ese tipo también de experiencias o esa línea la va arrojando el mismo trabajo que se va haciendo. Por ejemplo, en el caso de los territorios indígenas, para nuestro caso, cuando se habla de educación propia, precisamente la educación se piensa de una manera distinta. Es una educación que se construye con la comunidad y para la comunidad. Y no es una educación que se construye afuera, pensado por algunos para implementar en ese territorio. Entonces, al darle esa relevancia a esa manera de trabajar y de pensarse no solamente la educación en territorio indígena, sino lo económico, todos los sistemas, pues eso le otorga un espacio de mucha importancia a la comunidad. Y la comunidad pensada cuando se habla en un plan de vida para resolver las situaciones complejas que tienen, para poder llegar a vivir a plenitud, o como se dice en territorio indígena, es al buen vivir dentro de ese territorio. Entonces, uno como educador o como dinamizador se está enfrentando a esas situaciones complejas en el territorio, de las comunidades, de las familias, y a la misma gente diciéndonos, bueno, ustedes como educación, ustedes como organización tienen esta responsabilidad, tienen esta tarea. ¿Cómo nos van a ayudar? ¿Cómo nos van a colaborar? Entonces, y lo dijeron en una de las asambleas y en uno de los mandatos por ahí en los años 90, exactamente por ahí en el 93 dijeron, la educación es el motor del plan de vida y ustedes los dinamizadores son los encargados de ayudar a pensarse y a resolver lo que ocurre en el territorio con lo que quiere el plan de vida. Entonces eso ya nos pone en esa posición y en esa responsabilidad de atender lo que la gente necesita. Entonces, necesariamente cualquier ejercicio que se vaya a hacer en educación, en salud, en productividad en el territorio, debemos arrancar es por lo que la misma gente ha dicho que necesita o que necesita resolver, ¿sí? Entonces, por eso uno podría decir que nos facilita hacer ese ejercicio de correlación desde lo que la gente quiere en ese momento o está solicitando. Bueno, en mi caso, digamos que por ser profe yo me la paso peleando con mis estudiantes, ¿no? Entonces es como, pero va a hacer una entrevista, entonces va y le pregunta al otro profe, ahí, o sea, el que esté más cerquita, o va a hacer algo sobre jóvenes, entonces va y me hace con los amigos. Entonces pues como que bueno, casa de herrero no puede ser cuchillo de palo, yo tengo que dar ejemplo, no podría hacerle por allí. Y segundo, digamos que de nuevo a mí me funciona mucho la trampa en el buen sentido, entonces es como, listo, ¿qué me gusta? ¿Dónde me ubico? Y cómo lo puedo asociar. Entonces para mí, yo tenía claro un poco a partir de lo que ya había andado en el doctorado, que no quería trabajar con comunidades que tuviesen unos conocimientos ancestrales muy fuertes, muy arraigados, porque yo en 4 años no iba a lograr formar parte de ese conocimiento. Entonces dije, no me siento capaz de vincularme directamente allí, no podría hablar desde allí para lo que quiero hacer, que es hablar de esta estética, de lo campesino y demás. Entonces, de esas cosas que a veces uno tampoco ve lo que tiene cerca. Entonces digo, pues yo vengo de una familia campesina, mis abuelos, mis bisabuelos, mi mamá, todo el mundo, pues estoy más vinculada y tengo más posibilidad de estar sensible a entender estos códigos. Ya había generado algún contacto, no para hacer trabajo, pero sí había un reconocimiento con algunas compañeras, había una familiaridad, admiro mucho el proceso desde hace tiempo y yo dije, pues, ¿qué más da? O sea, puedo escribirles, entonces empecé así desde cero, como cualquier ser vivo normal y corriente, con miedo de que me dijeran que no, pues porque es un proceso serio y con una trayectoria política
bien tesa, como que podían responderme, no señora, muchas gracias, busqué otro colectivo. Pero me arriesgué así como uno se arriesga a veces en el amor. Y afortunadamente creyeron en mí, me dijeron listo, vamos a pasarlo por comité, seguimos todo un conducto regular de muchas fases, pero al final me dijeron listo, empecemos. Entonces, claro, eso me implicaba unos desplazamientos, implica que hay también un gasto económico, porque también hay que concebir que ir, venir, llevar los materiales, hacer y no sé qué, pero creo que es por allí y creo que también se mantiene. A mí me preocupaba mucho, se los decía en chiste, pero sí me preocupaba mucho todo el tiempo generar como esa mala relación, esa mala impresión como de que uno a veces dice no voy a ir a hacer esto y va y lo hace. Entonces como que sí estaba pensando en listo, quiero tratar de que la imagen, porque no era solo mi imagen, ¿no? Es la imagen de la universidad, la imagen del programa, la imagen del doctorado, madre, más de responsabilidades que uno echa encima. Entonces listo, era todo eso, pero sí tenía el objetivo de no quedarme aquí, porque me parecía que, no porque menospreciara, sino porque me parecía que es interesante también generar un esfuerzo por establecer unos nuevos contactos. Entonces, y claro que da miedo, y claro que a uno como profe, que a veces los chicos dicen, ay no, pero es que usted ya lo conocen. No, mentira. O sea, una cosa es que lo saluden y que lo vean y no sé qué, pero otra cosa es ya empezar a trabajar y ya que uno también tenga que estar allí construyendo la cosa directamente. Entonces creo que pasa por eso y pasa por vencer el miedo. Y sobre todo el miedo a que le digan que no. O sea, y les invitaría como a eso, a que, ¿qué es lo peor que le pueden decir a uno? No. ¿Y quién se ha muerto por eso? Pues nadie. Pues uno va y busca a otro lado otra cosa. Yo les tengo una pregunta, yo tengo una pregunta para Andrea. Pues no sé si de pronto no entendí todo, pero cuando hablabas aquí de feminismos campesinos y también de que de esto del lobby cultural y que veías ahí que había como una mirada y que no querías como intervenir o imponer la tuya, pero como que no sé, o sea, ellas como que sí se nombraban como feministas campesinas, digamos, sí, como que cómo juega esto de pronto nombrar algo, porque pues no lo nombran así, ¿cierto? Entonces como de pronto esa tensión de pronto de lo no políticamente correcto, entonces como que me genera esa duda. Listo. Bueno, yo no lo hacía por lo políticamente correcto, sino precisamente porque no quería como forzar justo eso, como que no exista el reconocimiento de algo y entonces como yo lo menciono, entonces tengan que responderme, sí lo tenemos, aquí está. Que es algo que a veces generamos sin mala intención, o sea, solamente por, no sé, por preguntar. Pero cuando les decía que ellas ya lo tenían, es que sí, efectivamente ellas tienen su definición y se autorreconocen como feministas campesinas y movilizan muchos procesos desde allí. O sea, ellas no señalan diferencias entre escuelas feministas y no me dan razón, por ejemplo, del feminismo comunitario y no entienden los problemas que hay allá, ni esas cosas. Pero sí se reconocen y sí tienen como unos lineamientos. Entonces para ellas, por ejemplo, está la autonomía económica, es una de sus líneas dentro de ese feminismo campesino. La otra es que el trabajo sin hombres no tiene sentido, para ellas los hombres hacen parte de la construcción. La otra es mantener la autonomía sobre sus cuerpos. La otra es el reconocimiento de ellas sobre su ejercicio reproductivo, también sobre el cuidado de la alimentación y la soberanía alimentaria. Entonces, digamos, la definición que ellas tienen se construye desde allí. Y lo que yo no quería era entrar como a hurgar o a generar o a imponerles, decirles, miren, es que esta feminista va en coherencia con ustedes, o esta de acá, no. Es decir, como que ese trabajo ya es un trabajo posterior que me toca a mí, pero yo también tendré que declarar que eso son interpretaciones mías y no de ellas. Entonces es más como esa cosa.
porque sí me he dado cuenta que en la academia a veces cometemos, o sea, yo las he cometido, como que uno llega y plantea algo y la gente pues se suma a eso, no porque no produzcan, no porque no piensen, no porque no tengan la capacidad, sino porque a veces como para todos pues es más fácil eso que ponerme a pelear para que me entiendan qué es que estoy diciendo. Otra pregunta. Bueno, mi pregunta era para Andrea y quería saber cuál es tu opinión respecto a cómo el proceso del tejido, cómo fortaleció la apuesta de ellas de la soberanía alimentaria. Bueno, yo no podría, o sea, creo que esa pregunta no la puedo responder porque no sabría si se fortaleció, es decir, es más que la apuesta de la soberanía alimentaria. Creo que lo que se hizo fue como objetivar en un lenguaje que yo de hecho llamaría una jerga distinta a lo que ellas hacen y no habían pensado, o sea, no habían socializado entre ellas mismas. Entonces cuando decimos vamos a hacer este tapete sobre soberanía alimentaria, entonces digamos que empiezan unas discusiones o lo que se moviliza es una conversa que está atravesada por chistes verdes, por historias, por otras cosas que empiezan a construir eso que ellas entienden como soberanía alimentaria y les permite reconocerse y también les permite reconocer a sus propias compañeras. Entonces, digamos, pero eso es lo que percibo yo. Si les sirvió o no a ellas, yo no lo podría contestar porque eso les corresponde a ellas. Buenos días, yo quisiera hacer una pregunta a Ulmei y es como cuáles son, después de este, como que fue un éxito este trabajo de investigación con el semillero y con los dinamizadores, quisiera saber cómo se podría seguir fortaleciendo para que no quede solamente como en este proceso, sino que haya más investigadores que investiguen dentro de la propia comunidad o hacia afuera. Bueno, precisamente esta mañana hablábamos algo con el profe Axel y ayer, ¿no? Los territorios indígenas, hace poco se acaba de firmar el decreto ley del sistema educativo indígena propio y uno de los principios de la educación propia es la investigación, pero es lo que menos hacemos, ¿sí? Nos hace falta muchísimo para madurar y estructurar en los territorios indígenas estos procesos de investigación, porque una cosa es hacer, por ejemplo, educación o vivir en un territorio indígena cuando se conoce con amplitud lo que es vivir en un territorio indígena y poner al servicio de la comunidad los sistemas, sea el de educación, el de salud, el de economía, el de justicia. Pero lo que pasa es que en los territorios indígenas cada cosa de estas hay que construirla, hay que pensársela. Y para poderla construir, pues hay que hacer todo un proceso de investigación. Y como dice el compañero, esa es una preocupación también de nosotros, de cómo vamos a seguir promoviendo y sobre todo estructurando estos espacios de investigación, y ya se están haciendo algunas propuestas. En la administración y en la autonomía de estos territorios, pues se está posibilitando ahora que aquellas personas que detienen esas características y ese interés por conocer mejor sobre el territorio y cada uno de sus sistemas, se pueda orientar hacia allá, hacia la investigación. Caso de los docentes, por ejemplo. Se está pensando en decir, bueno, si ahora administramos la educación,
lo que haríamos con esos docentes que han mostrado ese interés por aportar desde la investigación es quitarle la carga académica y que se dediquen solamente a eso, a la investigación, ¿sí? Y a ir creando esos equipos como el que mencionábamos hoy en este proceso, que inició con 7 y después ya éramos 26, contándolos a ustedes, ¿no? Los del taller, ¿sí? Entonces es como mantener en el tiempo. Cuando las autoridades indígenas entienden también la importancia que tiene la investigación en los territorios, posibilitan no solamente los espacios y el tiempo, sino los recursos. Y en el caso del Plan de Vida de Corinto han estado dejando unos recursos para el tema de investigación, mínimamente para que nos podamos encontrar durante el año. Por ejemplo, en esta experiencia nos encontrábamos una vez al mes, 2 días, y se garantizan los espacios, el tiempo, la alimentación, pero también se garantizan unos recursos para lo que se va a ir construyendo y elaborando. Y esas autoridades que tienen esa claridad, entonces hoy están diciendo vamos a garantizar los recursos de aquí en adelante para esos equipos. Pero hay que comenzar entonces también a modificar ciertas formas como funciona todo este aparato administrativo, ¿no? Entonces, si es de investigar, pues hay que dejarlos que investiguen y hay que quitarles otras responsabilidades para que se puedan dedicar a eso. Entonces, en lo productivo, en lo de educación, en lo de salud, y ahora tenemos también otros temas con relación a la investigación un poco más complejas. Por ejemplo, cuando nos dicen investigar sobre el andar del tiempo, ¿sí? Cómo el andar del sol y de la luna, ¿sí? Determinan las actividades que hay que hacer productivas, educativas, de salud en el territorio, que no son tan fáciles de desarrollar esos procesos de investigación, por lo que decía acá la compañera Andrea, ¿sí? Es algo muy desde lo cultural, muy desde la sabiduría ancestral, que a veces uno se sienta ahí a escuchar a los mayores y le están contando las cosas y uno viendo para el techo porque no es tan fácil de comprender. Entonces, además de crear los espacios, los recursos, los tiempos y de poner las personas, también hay que saber que hay que hacer todo un proceso para lograr la comprensión de lo que está ahí alrededor, de un saber que hasta ahora podríamos decir nosotros, se le está dando el lugar que debe tener, porque siempre se ha dicho que el saber oficial y reconocido es el saber científico occidental, mientras la sabiduría ancestral, que es milenaria, ¿sí? ¿No? Entonces esa es otra lucha, pero que en estos últimos años y en el caso de este reconocimiento del sistema educativo indígena propio, pues ya tiene una ventana abierta para que se comience a reconocer esa sabiduría. Entonces sí se están haciendo esas actividades. Ahora, ¿cuál es el lío? Que, por ejemplo, solamente en la zona norte son 22 autoridades indígenas, pero no todas piensan igual. Para otras, investigar es perder tiempo, ¿sí? Es decir, no, nosotros necesitamos otra cantidad de cosas que hacer. O sea, nos vamos a demorar un tiempo, sí, para lograr esa comprensión de que todos veamos ese aspecto como algo fundamental para poder apuntalar y sobre todo estructurar esos procesos que se necesitan en los territorios. Pero ya hay algunos dando esas puntadas, ¿sí? Y como buenos colombianos, a veces cuando nosotros vemos que allá alguien hizo algo y que fue bueno, entonces yo quiero pegarme ahí, ¿sí? Yo quiero hacer también de eso. En este momento se está conversando en comenzar a hacer unos encuentros, unas alianzas para crear centros de memoria histórica en el norte del Cauca. Y esos centros de memoria histórica, pues lo que hacen es generar más procesos de investigación y fortalecerlos. Entonces ya hay unos planes de vida y unos municipios que estamos diciendo juntémonos, caso Caloto, caso Toribío, caso Corinto. Entonces ya no solamente Corinto, sino otros 2 municipios con sus territorios que estamos tratando de ir fortaleciendo ese ejercicio. Bueno, yo tengo una pregunta para el profesor Zulmey. Muchísimas gracias a todos por las presentaciones y tiene que ver sobre de pronto las diferencias o las similitudes de los sistemas de educación. Yo no sé mucho de educación propia,
pero quisiera que nos contaras un poco cuáles son esos elementos comunes entre los sistemas educativos, digamos, occidentales, con la educación propia, o si definitivamente no hay elementos comunes, y de esa educación propia que están haciendo los pueblos indígenas y que están haciendo ese reconocimiento de lo propio, ¿qué cosas nos pueden servir a nosotros desde esa educación occidental? Pues nosotros, más que de hablar de aspectos comunes, lo que nosotros decimos es que no negamos que hay otros saberes, que hay otros conocimientos y que estamos inmersos en un país que es pluriétnico y multicultural, y que esos otros saberes siguen estando presentes en nuestros territorios. Entonces nosotros sabemos que hay muchos de esos conocimientos que nuestros niños y las niñas los necesitan, porque de hecho ellos van a la escuela, van al colegio, van a la universidad, leen y escriben en español todo el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Y cuando van a la universidad a profundizar un conocimiento van a necesitar mucho de ese otro saber, ¿sí? Pero nosotros en el tema de educación propia sí le estamos apuntando es que la educación no debe ser, es un paralelo. O sea, el sistema educativo nacional es un paralelo, por ejemplo, a las realidades y al contexto de nuestros territorios. Corinto, un municipio que por más de 50 años pues ha vivido la violencia, ¿sí? La segregación, la exclusión. La educación propia tiene que precisamente ayudar a que los jóvenes de hoy sean críticos, sean reflexivos sobre esas situaciones y puedan proponer alternativas de solución. Diferente a una educación que se centra en unos conocimientos que sí usamos a diario, bueno, muchos, otros no, ¿sí? Pero que es un paralelo porque no están pensados para intervenir esas situaciones que vivimos las familias y las comunidades de estos territorios, ¿sí? Entonces la educación propia sí está orientada hacia allá, y lo que acabé de decir, además de redimensionar y resignificar que hay una sabiduría ancestral que acompaña a estos pueblos y que mucha de esa sabiduría puede ser muy importante para lo que tiene que ser la salvación de una sociedad, del mismo planeta, con relación a cómo se piensa y cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿sí? Situaciones productivas que en nuestro territorio estamos viviendo ahora, por ejemplo, con el tema de los cultivos de uso ilícito, la marihuana y la coca, que está haciendo un daño excesivo a la naturaleza, al medio ambiente, ¿sí? Y somos nosotros mismos los que provocamos eso, pero porque estamos pensando desde un asunto capitalista, del consumismo, del hoy, de resolver un asunto, de tener un recurso económico para resolver lo de las necesidades básicas insatisfechas. Pero la educación propia tiene que pensarse de otra manera, ¿sí? De sí producir, pero guardando ese equilibrio y esa armonía, que es lo que no tienen otros sistemas educativos, por el contrario, ¿sí? Entonces nosotros no negamos que sí necesitamos muchos de esos conocimientos de otras culturas para podernos articular a la sociedad, pero el énfasis está en esa sabiduría que nos permita atender de verdad los contextos y las realidades donde estamos. Bueno, nuevamente felicitarlos por esta intervención. Hay algo que me pareció bastante interesante y es, digamos, poder ver esos resultados de investigaciones como un tejido. Pues en el caso del señor Dulmey, pues, que representaban en Chule, en el caso de la profesora Andrea, que representaba el tapete. Pero, digamos, yo quisiera saber, pues, también como representación de alguno de los compañeros que estamos como en ese proceso de investigación de nuestras tesis, ¿qué significó para ustedes ser ese puente de construcción a través de ese tejer en comunidad?
O sea, que sienten ustedes también, pues, estar ahí, ser esa intervención o ser intermediarios, pues, de ese resultado, de ese proceso. Bueno, digamos que a mí me genera mucha alegría, sobre todo digamos que también hace parte del ego, ¿no? Les decía, yo tenía mucho miedo, entonces yo decía, ¿qué tal que esto no salga? ¿Y yo qué hago? Entonces, cuando vi que empezó a salir y cuando vi que efectivamente funcionaba ese lenguaje y cuando empecé a ver cosas tan lindas como esos conejos gigantes o como otras partes del proceso que fueron muy valiosas, como el hecho de reconocer los depredadores locales y reconocerlos dentro de la cadena de importancia para la comunidad. Entonces, estaba el caso de una señora que dijo que solita, o sea, yo no le dije, mira, tiene que tener en cuenta los depredadores porque esos hacen parte de la cadena, no. Ella estaba hablando de sus pollitos, de sus gallinas y dice, ay, no, es que hay un animalito que, ay, que es terrible y yo lo quiero hacer. Y yo decía, ¿será que pensé que era como un animalito doméstico. Cuando hizo fue una chucha. Y ella quería hacer su chucha y al final estaba preocupadísima porque su chucha tenía que estar. Entonces para mí eso es muy significativo, o sea, como ser humano por un lado, pero como académica también, porque me permite identificar que efectivamente en las comunidades hay unos reconocimientos, hay unas valoraciones que a pesar de toda esa cosa capitalista terrible que nos va transformando y nos enseña a matar, porque aprendemos a familiarizarnos con la muerte desde allí, ¿no? Entonces, todo lo que nos resulta incómodo, pues ¿cómo lo resolvemos? Desapareciéndolo, ¿sí? Entonces, y eso luego pues escala, ¿no? Y se nos vuelve ya en la vida interhumana también una solución. Entonces, usted me molesta, pues lo mato, punto. Entonces para mí en ese nivel de lectura era muy valioso porque decía, claro, todavía hay unos rezagos en los que sentimos afecto y entendemos el papel que juegan en los ecosistemas estos seres que no son útiles, entre comillas, económicamente, pero que están contribuyendo a mantener un equilibrio. Entonces, ese por citar como un ejemplo. Entonces, para mí, esas cosas estaban llenas de alegría. También cuando ellas decían, yo intenté no meter mi estética, y cuando ellos decían, no, esto está muy feito, esto hay que mejorarlo. Entonces, hagámosle flecos, hagámosle, y yo era feliz, o sea, yo por dentro decía como, ay, qué chévere, porque empezaron a soltarse y a evidenciar su gusto. Entonces era como, entre ellas peleaban como que era más lindo, que tenga más colores o que tenga menos colores. Entonces yo estaba callada. Y ellos decían, no, que tenga más colores, que se vea vivo, así como las casas de nosotras, así, es que el campo es vivo. Entonces, claro, eso para mí fue muy, muy, muy satisfactorio y digamos que me llenó como de emoción. Bueno, en mi caso, pues de alguna manera uno siente como la tranquilidad de cumplir con la responsabilidad que le han asignado. Porque, por ejemplo, para el caso de las comunidades indígenas se ha dicho los dinamizadores deben ser del territorio, ojalá, y siendo del territorio deben tener un sentido de pertenencia muy alto por su territorio y aportar a resolver las situaciones que lo aquejan, porque pues tendríamos, entre comillas, una ventaja de los que hemos nacido y hemos crecido allí con los que de pronto no conocen bien el territorio. Entonces, en mi caso, por eso me siento como con parte de ese deber cumplido, porque, por ejemplo, yo soy coordinador de la institución donde yo hice la primaria y la secundaria, de una zona rural y un territorio indígena. Entonces, como quien dice, me formé ahí, crecí allí, me dieron la opción de un derecho ganado por las comunidades indígenas de decir, usted venga y oriente este proceso educativo, porque además yo me reconozco como indígena, ¿no? Y entonces uno poder hoy sentir
que estuvo en todo ese proceso desde niño, creció, ahora tiene la oportunidad de orientar donde creció y decir, estas realidades que yo conocí, hoy que tengo la oportunidad de lo que yo he podido aprender, pues sería magnífico poder aportar y sentirse tranquilo de esos aportes. Y se da una cosa particular también en mi caso, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, pues obviamente yo soy docente hace más de 30 años, ¿sí? Arranqué muy pelado a ser docente y tuve la oportunidad de ir a la universidad y hace poco pues hice una maestría en educación popular con la Universidad del Valle, pero lo que yo hablo todos los días sobre educación propia lo aprendí fue con los mayores, las mayoras, sentado en las tulpas y conversando con la gente de las comunidades, que uno complementa con todo ese asunto de lo teórico, de lo académico, de la universidad, sirve muchísimo, pero mi trabajo se sustenta en lo que yo le escuchaba a los mayores y a las comunidades. Entonces uno ahí siente como parte de esa responsabilidad cumplida. Ellos me otorgaron el espacio para aprender de ellos, para que replicara con los demás ese asunto que se necesita, y en este caso del proceso de investigación, algo que sí sentimos se requiere y es muy importante para la comunidad, es que la comunidad se vea a sí misma en esos procesos de investigación. A veces nosotros no conocemos nuestros propios territorios, no sabemos qué ha ocurrido ahí, ¿sí? Y cuando eso ocurre, pues por eso a nosotros nos da lo mismo si pasa algo bueno o pasa algo malo, ¿sí? Y las comunidades están, podríamos decir, ávidas de personas y de espacios donde ellos puedan comprender mejor sus contextos. Si eso comienza a mejorar, ese sentido de pertenencia y esa apropiación de lo que es su organización, su espacio, sus entornos, va a ser diferente y van a comenzar a cambiar muchas realidades. Entonces, cuando uno dice ¿qué podré investigar? Las comunidades sí tienen muchas preguntas por resolver y sería muy bueno acercarse a las comunidades y mirar, bueno, qué tantas cosas que ustedes quieren acá aclarar, entender, y comienzan a salir, muchas cosas comienzan a salir. Entonces, así siento yo, ¿no? Que he cumplido como parte de esa responsabilidad dentro de un proceso que como para eso lo orientan a uno. Y bueno, está orientado para esto, cumpla con este deber. Eso sería. Bueno, antes de finalizar, agradecer a los profesores por haber asistido a nuestra invitación y también a ustedes por haber asistido como público. Gracias. Bueno, una cosa, un anuncio parroquial. Recuerden que la semana que viene, el 4 y 5, es decir, jueves y viernes de septiembre, vamos a realizar las jornadas de investigación, compromiso y acción. En las redes del Semillero de Investigación, Taller de Etnografía, están publicados los invitados y prontamente se publicará la agenda. Muchas gracias.